Estimados hermanos y estimadas hermanas, que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Quisiera compartir hoy día el quinto mensaje que se le entrega justamente a la iglesia de Sardis, que fue una de las iglesias del Asia Menor, y que está plasmado en la palabra en el libro Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra del Señor. 3 enseñanzas muy brevemente voy a compartir con ustedes, estimados hermanos. En primer lugar, voy a hablar acerca de la condición espiritual de esta iglesia. Y sin duda era una situación preocupante. La realidad espiritual de esta iglesia, la iglesia de Sardis, era muy preocupante, puesto que encontramos en la iglesia de Sardis a muchos que solamente llevaban el nombre de ser cristianos, a muchos que solamente decían que eran cristianos, que eran creyentes, pero no lo eran. Y esa es la razón por la cual aquí se habla tan fuertemente, aludiendo a la realidad espiritual de esta iglesia, en donde dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y déjeme decirle, estimados hermanos, en esta primera enseñanza que quiero compartir con ustedes, que es la realidad que vive mucha gente que viene a nuestros templos, a nuestras reuniones congregacionales. Dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, pero no lo son. No lo son. Una cosa es decir que uno es creyente y otra cosa es realmente guardar silencio y dar lugar para que quienes nos rodean verdaderamente puedan dirimir si es que nosotros verdaderamente hemos tenido una transformación o no. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y el árbol bueno sin duda da buenos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. La gente que no ha tenido verdaderamente un encuentro con Cristo está muerta. Las personas que vienen a nuestras reuniones, que entran a los templos, que se congregan, que muchas veces están hasta en el liderazgo, en algunos ministerios, quizás de misericordia, de alabanza, de sonido, lo que sea, y que no han tenido un encuentro verdadero con Cristo, están muertas espiritualmente. Y esta iglesia, la iglesia de Sardis, es una iglesia que se caracterizaba justamente por tener una gran cantidad de hermanos que no estaban viviendo una vida plena en el Señor, porque no habían nacido de nuevo. Entonces este es un primer llamado que la palabra nos habla a nosotros, estimados hermanos, que debemos verdaderamente nosotros de clarificar a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, que ellos tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Porque mientras no llegue ese momento en el que ellos verdaderamente tengan una experiencia real con el Señor, podrán estar en el ministerio que Dios lo permita.
Pero si no han tenido un encuentro personal, real con Cristo, entonces definitivamente su condición espiritual será la misma de esta iglesia, o al menos de la gran parte de los hermanos de esta iglesia. La segunda enseñanza que nosotros vemos aquí, estimados hermanos, es claramente la advertencia que se le hace a esta iglesia, en donde se le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y esto habla sin duda, estimados hermanos, de que esta es una realidad inminente que experimentarán aquellas personas que están en la iglesia y que verdaderamente no han tenido un encuentro real con Cristo. En algún momento, esas personas van a dar un paso al costado. En algún momento, esas personas van a dar un paso al costado y van a dejar de congregarse. Van a dejar realmente de sentirse gratos de estar sirviendo a Dios. Esa es la razón por la cual muchas personas, estando en la iglesia, de pronto ya no están. Ya no quieren servir a Dios, ya no quieren orar, ya no tienen un compromiso con la palabra. Están cuestionando todo, no se encuentran realmente allí gratos en el ambiente en el que están junto a los demás hermanos. Esta es la razón por la cual la gente se va de la iglesia. No es porque verdaderamente quizás le dieron un mal saludo, porque quizás alguien le dijo algo. No. La razón principal por la cual la gente abandona el camino santo del Señor es porque no han tenido un encuentro real con Cristo. Y al fin y al cabo, esto va a decantar en que ellos van a desistir. Y por eso dice: afirma las otras pocas cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Definitivamente hay un tiempo en el que las cosas aparentemente andan sobre ruedas. Hay un tiempo en el que aparentemente todo pareciera estar marchando bien. Pero cuando no hay un encuentro real con Cristo, entonces definitivamente eso va a ocasionar que todos aquellos quienes no han tenido un encuentro con Cristo, entonces puedan dar un paso al costado y abandonar la fe. Así es que nosotros no debemos de extrañarnos, porque muchas veces las personas se van de la iglesia, dejan de servir al Señor, dejan de colaborar, dejan de congregarse. La razón principal es porque verdaderamente ese fruto se ocasiona como consecuencia de su falta de vida que solo Cristo puede dar. Y la tercera enseñanza que nos deja esta palabra a nosotros es lo que ocurre con aquellas personas que están realmente sirviendo al Señor y que verdaderamente hacen su mejor esfuerzo por poder agradar a Dios. A veces con debilidad, a veces con flaqueza, a veces con necesidad, a veces con dolores, a veces con preocupaciones, quizás de distintas maneras, pero de cualquier forma, este grupo de personas se las arregla para poder agradar a Dios, servir a Dios con honestidad, con sinceridad. Y aparentemente es como que si no hubiera recompensa, es como que si verdaderamente no hay fruto de todo aquel trabajo que se ha realizado a veces año tras año. Pero déjeme decirle, esta palabra dice claramente: a los que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Y además de eso, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mire, 4 promesas que se le dan verdaderamente a los que tienen este deseo genuino de agradar al Señor, a pesar de lo que puedan estar viviendo. Conozco personas de que aún en sus necesidades, en sus enfermedades, siguen adorando a Dios, siguen sirviendo al Señor, siguen colaborando para la gloria de Dios en el reino, con los talentos, con las capacidades que Dios les ha dado. Todo vale la pena, estimado hermano, todo valdrá la pena cuando lleguemos a ese momento preciso en donde estaremos frente al Señor. Será sin duda mucho más gloriosa la recompensa, pero en esta vida, tal como Jesús se lo dijo a Pedro, Simón Pedro, y a sus propios discípulos: cualquiera pues que haya dejado padre, madre, por seguirme a mí, recibirá en esta vida la bendición de Dios y en la venidera la vida eterna. Estimado hermano,
Estimada hermana, usted que está sirviendo al Señor y a veces con debilidades, con flaqueza, con muchas necesidades, no se canse, no se fatigue, no desmaye, no decline, no se desanime. Siga sirviendo al Señor, porque usted tendrá su recompensa. Hay un cántico hermoso que dice, ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Sí, estimado hermano, pero el llamado es también a que en esta vida, nosotros, mientras Dios nos permita estar en esta vida, también nos sintamos recompensados por el Señor. Y podamos vivir una vida feliz. Porque quienes sirven al Señor vivirán una vida victoriosa permanentemente, no esporádicamente. Que el Señor les bendiga. Estas 3 enseñanzas son muy importantes. En primer lugar, como lo aprendimos hoy día, debemos de entender de que no es suficiente decir de que soy cristiano. No es suficiente decir de que soy creyente. No es suficiente decir de que me estoy congregando, que soy miembro de tal iglesia y que estoy inscrito allí con el número de registro tanto. No es suficiente. Si usted no tiene un encuentro real con Cristo, nunca será suficiente. Aunque usted esté en un ministerio, aunque esté sirviendo en la obra del Señor, ya sea coordinando, predicando, yendo a visitar a los enfermos o a la cárcel, en cualquier lugar en el que usted esté desarrollando alguna función en la obra del Señor, si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted es una persona muerta espiritualmente. Es que tener un encuentro real con Cristo, personal, usted tiene que verdaderamente abrir su corazón y permitir de que el Señor no tan solamente sea su Salvador, sino que también su Señor. Porque a veces dejamos que solamente Él sea nuestro Salvador y nos alegramos, pero Él tiene que ser nuestro Señor. Él tiene que direccionar nuestros pasos, nuestra vida. Tiene que cambiar. Tienen que haber cambios significativos en nuestra vida delante del Señor. Lo segundo que hemos aprendido es que al fin y al cabo, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo, quizás más temprano que tarde, van a evidenciar su falta de vida en Cristo, y van a abandonar la fe. Y cuando usted vea realmente a alguien que está abandonando la fe, esta es la principal razón. Nunca fueron de nosotros. Como dijo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice él, hubieran permanecido. En otras palabras, si es que verdaderamente hubieran tenido un encuentro personal con Cristo, hubiesen permanecido hasta el final. La prueba de que usted y yo hemos tenido un encuentro personal y real con Cristo es de que vamos a permanecer fieles hasta el último día que Dios nos conceda vida. Y quienes no lo hagan es porque definitivamente nunca tuvieron un encuentro real con Cristo. Y por eso aquí se les habla claramente diciendo, guarda aquellas pocas cosas que están también por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Sin duda, quizás puede haber vitalidad, vigor, ánimo de hacer cosas en muchos de quienes están a nuestro alrededor, pero de pronto comenzarán a desfallecer, a desanimarse, y de pronto ya no querrán seguir más. Por eso que es importante que usted pueda tener la vida que Cristo nos dio. Y eso solamente se logra naciendo de nuevo. Y en tercer lugar, lo que hemos aprendido hoy día, que es muy relevante, justamente tiene relación, estimados hermanos, con la recompensa que reciben aquellos que a pesar de sus debilidades, su flaqueza, permanecen fieles al Señor. Si usted permanece fiel hasta el último día, podrá ver la recompensa más gloriosa de ver cara a cara al Señor y de estar por toda la eternidad junto a Él. Pero en esta vida usted también tiene que aprender a darle valor a la recompensa que el Señor le da día a día, concediéndole salud, vida, perdón, fortaleza, ánimo, sabiduría, gracia, para poder desarrollar todas sus funciones, sus labores. Y esa es una bendición que ni con todo el oro del mundo usted podrá comprar. El tener salud, el tener vida, el tener perdón, el tener la sabiduría y la gracia de Dios para poder vivir una vida feliz. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo con una nueva reflexión de la palabra del Señor. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Amén.